Hola, buenos días. Estamos iniciando nuestro tercer diálogo en el marco de conexiones. Esperamos que sea bien productivo, como han sido los otros diálogos, y estamos ya en presencia de todos nuestros invitados, más allá de los que están del otro lado de las pantallas. Y bueno, iniciaremos capaz que presentándonos un poco para empezar con este diálogo fluido, pidiéndoles a cada uno de nuestros invitados que pueda hacer una pequeña presentación de sí mismos, más allá de que durante el diálogo nos vamos a ir conociendo un poquito más. Ernesto, si nos podés iniciar con la presentación. Muchas gracias. Soy Ernesto Piedras. Soy economista y por lo mismo agradezco doblemente esta invitación. Los economistas solemos ser muy poco invitados a estos espacios y también los economistas hemos desatendido este mundo de la danza, de la cultura y la creatividad. Entonces estoy especialmente feliz. Dirijo Nomismae, que es un centro de análisis económico, creativo, económico, cultural, y pues feliz de estar con todos ustedes. Muchas gracias. Le damos el paso a José Daniel. Bueno, muy buenos días con todas y todas las personas que nos están escuchando. También comparto los estudios de mi antecesor, soy economista también. Me encargo de dirigir el Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación del Ecuador. Entonces, un saludo muy grande desde acá, desde Ecuador. Esperemos que esta charla sea lo suficientemente fructífera y podamos entre todos llegar a distintas conclusiones importantes para el sector de la danza. Un abrazo. Muy bien, gracias José Daniel. Liliana. Hola, muchas gracias. Soy Liliana Galván, arte educadora y psicóloga del aprendizaje. Soy asesora del Consejo Nacional de Danza Perú y también actualmente soy presidenta de la Asociación Internacional de Drama, Teatro y Educación. Gracias por la invitación. Muy bien, le damos el paso a Fernando. Hola, muy buenos días a todos, todas. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la participación. Actualmente dirijo el Teatro Popular Melico Salazar, que es la institución en Costa Rica que fomenta y desarrolla el arte escénico, danza, teatro, circo. Dirigimos en este lugar a la Compañía Nacional de Teatro, la Compañía Nacional de Danza, Taller Nacional de Teatro y Taller Nacional de Danza, es decir, tenemos formación, tenemos producción y bueno, y también las áreas de fomento. Soy de formación director de escena teatral y además abogado, entonces también compartimos algunas otras áreas parecidas a las de los economistas en materia de conocimiento del entorno social, que es muy importante cuando hablamos también de arte. Muy bien, y le pedimos a María José a ver si nos hace una presentación también. Hola, buenos días, muchas gracias nuevamente por esta invitación. Se agradece muchísimo la posibilidad de compartir y de hablar estos temas hoy, y sobre todo en los momentos que vivimos a nivel mundial y lo que ha sucedido con esta pandemia, que nos ha obligado un poquito a repensar las lógicas y sobre todo a reconectarnos. Se agradece muchísimo el espacio también de la PID y muy agradecida de hablar sobre danza. Yo soy directora artística y ejecutiva de NAVE, Centro de Creación y Residencia en Santiago de Chile. También soy docente, curadora e investigadora en danza. De profesión soy historiadora y me he dedicado en estos últimos 15 años a trabajar directamente con danza, investigando sobre la historia de la danza, creando proyectos de curatoría en danza y trabajando mucho en lógicas de mercado de danza a nivel internacional, participando en múltiples encuentros y festivales en diversas partes del mundo. Por lo tanto, la danza es una de mis especialidades y también de mis amores. En algún momento también la practiqué y conocí grandes maestros, así que muy agradecida también de la danza como experiencia de vida. Muy bien, muchas gracias María José, y me voy a presentar yo también. Mi nombre es Rodrigo Márquez Alonso, soy de Uruguay. Bueno, me va a tocar hoy moderar con este tan buen panel que nos va a ayudar a dialogar entre todos. Como dije al principio, bueno, este tercer diálogo está en el marco de lo que ya ustedes vienen trabajando en Conexiones,
con un tema particular, a veces más cercano, a veces más lejano, también es un tema que está presente, eso sin lugar a duda. En esta dinámica, bueno, la idea va a ser empezar a trabajar sobre algunas preguntas disparadoras, y en ese marco poder ir yendo conversando entre nosotros, alguna pregunta, alguno de los invitados, y en función de eso invitamos a todas las personas que estén viendo la transmisión, interesados en el tema, que por los mecanismos que están planteados nos vayan haciendo llegar las preguntas, para también nosotros ir intercambiando en función de esas preguntas y esas inquietudes que esperemos genere este diálogo que les proponemos hoy. De mi parte, como les decía, lo mismo que el resto del panel, tengo una formación muy relacionada al desarrollo productivo y económico, y hace 20 años caí en la cultura y en las industrias creativas y culturales, por el lado del audiovisual, luego pasé por escénicas, y ahora estoy como en casi todos los sectores trabajando, y muy cercano ahora a la danza, porque por suerte desde el Plan Nacional de Danza de Uruguay me invitaron a trabajar con ellos, y la verdad es que uno descubre cada vez que entra en un sector creativo y cultural, bueno, una amplitud enorme y un montón de posibilidades, y aquí estoy planeando quedarme, me parece que ya no me queda otra. Así que bueno, empecemos a trabajar. Lo que motiva nuestra charla, relacionado sustantivamente, tiene que ver con esto que decíamos al principio. Nosotros tenemos una realidad de los sectores creativos y culturales, el tema de las industrias creativas y culturales, la economía creativa, lo que hace al desarrollo productivo, lo que hace a los sectores creativos y culturales funcionando en un mundo global, en un mundo que tiene un montón de cuestiones, y la propia viabilidad, sostenibilidad, trabajo y de los sectores creativos, con una palabra que hoy calculo que vamos a escuchar mucho, que tiene que ver con el mercado, que tiene que ver con el desarrollo, que tiene que ver con las políticas públicas. Y bueno, queríamos ver hoy pluralidad de opiniones, y empezar desde la danza a trabajar e incluirnos en el tema. Entonces, como habíamos planteado al principio, nos planteamos una serie de cuestiones, y vamos a arrancar preguntándonos un poco, bueno, tenemos un panel con una probada experiencia en políticas públicas, en distintos modelos de trabajo, en cultura y creatividad, con una pluralidad de campos enorme. Y bueno, lo primero que nos preguntábamos en este diálogo, que decíamos, bueno, cuando uno trabaja con los sectores productivos, es, bueno, ¿cuáles son estos caminos, estas opciones, y qué posibilidades hay cuando hablamos de desarrollo productivo, económico, temas a veces lejanos a la danza, y la danza? O sea, ¿cuáles son estos caminos, estas opciones y estas posibilidades que se vislumbran para el desarrollo económico productivo de la danza? Un término que a veces es más cercano o más lejano. Y acá voy a invitar, para romper un poco el hielo, a José Daniel, a que nos pueda empezar como a intercambiar sobre esas preguntas. Como esto es un diálogo, vamos a ir teniendo otros intercambios, pero bueno. José Daniel, ¿qué te parece? Claro que sí, Rodrigo. A ver, bueno, quisiera empezar haciendo un análisis más bien desde un poco la estructura de las políticas públicas en los distintos países. En este caso me gustaría hablar mucho del caso ecuatoriano. Creo que para desarrollar los distintos sectores, subsectores de las industrias culturales y creativas, nosotros hemos avanzado en la construcción de 3 hitos como Estado, creo yo, que nos han permitido generar un cierto contexto de desarrollo, sí, para todos los sectores creativos, no necesariamente centrado en la danza, pero sí que te permitan generar un contexto un poco más favorable para el desarrollo de cualquier tipo de actividad artística y cultural en el país. Estos 3 hitos creo que parten primero de generar estas herramientas de visibilización. Nosotros trabajamos muchísimo desde los sistemas de información. Eso nos ha permitido de alguna manera establecer diálogos con otras entidades públicas, realizar acercamientos a distintos espacios del Estado que nos han permitido inclusive generar cierto lobby y ciertos acuerdos con respecto a incentivos tributarios, con respecto a políticas que benefician a todo el ámbito, a todo el ámbito artístico y cultural. Esto también pensando en temas de seguridad social, pensando un poco en algunas características o en algunas falencias estructurales que se evidencian, y sobre todo ahora en los momentos tan críticos que estamos viviendo, se han evidenciado mucho más en el sector artístico y cultural. El otro gran hito
que se ha logrado ir construyendo de a poco en el Ecuador, porque recordemos que el Ecuador tiene una institucionalidad cultural bastante joven, me refiero ahí al Ministerio de Cultura y Patrimonio, es ir construyendo una institucionalidad que además se va modificando de acuerdo a cómo van cambiando las necesidades de los distintos actores, de los distintos grupos, subsectores del arte y la cultura, ¿no es cierto? Entonces, eso también creo que ha sido un tema bastante importante. Y finalmente, algo que nos dio el empuje suficiente para generar este ecosistema adecuado fue los marcos legales. En el Ecuador se pudo, en el 30 de diciembre del 2016, establecer la Ley Orgánica de Cultura, que de alguna manera nos da un marco no suficiente, pero sí amplio, como para generar o dar inicio a una serie de procesos que son importantes para todos los sectores artísticos y culturales, entre ellos la danza. Ahora, eso lo planteo más como burócrata, más como, si quieren decirlo, más como persona que viene del sector de las políticas públicas, pero planteándolo más desde alguien vinculado a la cultura. Creo yo que todas estas nuevas lógicas que se estaban mencionando antes y todo, veo en ellas las oportunidades de desarrollo a futuro justamente en la creación de redes. Yo creo que lo que nos muestra ahora un poco tanto el contexto actual económico como el contexto actual en términos sanitarios y sociales, nos demuestran un poco la necesidad de regresar a ver a las redes como una forma de trabajar a lo colaborativo, como una forma de mecanismos de desarrollo y además también poder modificar no solo las políticas públicas, sino estos mismos sistemas de información de los cuales estaba hablando, para no centrarse tanto en los temas un poco economicistas, sino poder regresar a ver todos estos indicadores que también implican desarrollo y cómo aportan todos estos sectores que son tan diversos. Y en este caso, en la danza, creo que es un reto bastante grande poder generar este tipo de indicadores, poder generar este tipo de relaciones y evidenciar cómo se llevan a cabo las distintas lógicas. Creo que ese es un desafío muy importante que tienen que pasar todos los estados, sobre todo en la región, porque la danza es un espacio, digamos, es una suerte de espacio donde se desarrollan muchísimos diálogos, muchas formas de producción, muchas formas de intercambio, muchas formas de consumo, pero creo que eso desde lo colaborativo se puede pensar en algún tipo de opción de desarrollo, que es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo ver el desarrollo económico y productivo? Es que con todo este contexto de políticas públicas que te había mencionado, tratar de generar estrategias colectivas de desarrollo. Creo que ese sería para mí un poco el norte de hacia dónde podría ir el sector de la danza. Es un poco lo que hemos estado reflexionando desde el país. Bien, buenísimo desde Ecuador. Ahí me voy quedando con algunos conceptos que ya vi que están iniciando algunas preguntas, y eso está bueno que la gente nos empiece a acercar algunas cuestiones de modelo. Me pareció interesante remarcar ahí de lo que decía José Daniel y de lo que creo que en algún momento dijo Ernesto, que son las vinculaciones que los distintos sectores creativos y culturales empiezan a generar, las nuevas vinculaciones, por ejemplo, con nuevas profesiones. ¿Quién hubiera pensado que hubiera economistas, administradores y demás trabajando asociados a la danza? Bueno, son cosas que están pasando y son nuevas y tenemos que ir evaluando de qué manera la danza trabaja con estos nuevos vínculos y también estos nuevos vínculos desde su formación se orientan al trabajo con la danza. Vamos a invitar a ver si Fernando desde Costa Rica nos puede dar una visión desde ahí. Claro, similar a lo que se estaba conversando, es importante destacar que las políticas culturales, en este caso la política cultural en el país, se ha ido articulando. A diferencia como en otros países que uno podría envidiar planes país a 20, 30 años, en nuestros países tendemos a ser un poco desordenados con este tipo de políticas articuladas y por ejemplo, en el país el tema de la micro, pequeña y mediana empresa y el incentivo desde el ámbito económico al emprendimiento surge hace más de 20 años.
y se ha ido desarrollando desde el área económica, y los emprendimientos culturales o la economía naranja es algo relativamente nuevo en el discurso político y en la agenda de las políticas públicas, y eso genera algún nivel de desfase. Pero lo cierto es que sí se han generado indicadores, que eso es muy importante, y tal como se hablaba hace unos minutos, la importancia de medir. Y en el 2015 se generó un indicador muy importante en una encuesta y en un análisis en donde dice que el Producto Interno Bruto del país, del Producto Interno Bruto, el 2.2 lo aporta la economía creativa, el 2.2 del Producto Interno Bruto de Costa Rica. Haciendo un comparativo, el 2.1 en ese momento, en el 2015, lo aportaban los 3 productos tradicionales básicos del país: café, banano y piña. Desde, ustedes lo saben muy bien, que desde hace 150 años se estableció el café como principal divisa y aporte económico en Costa Rica. Después, este otro producto, la piña y el banano después, y de tercero la piña, y resulta que la economía creativa supera en 0.1 el aporte del Producto Interno Bruto en mediciones hechas en el 2015. Entonces ya esto genera por lo menos una atención o un foco sobre la importancia de la economía creativa en el país. Ahora bien, si desagregamos, y ahora que estamos hablando de danza, si desagregamos de ese 2.2 del Producto Interno Bruto, un 0.8% es lo que genera las artes escénicas y en especial la danza. Eso quiere decir que las economías creativas se han ido desarrollando más en otros ámbitos, en ámbitos de publicidad, por ejemplo, en los ámbitos de audiovisual, y en el caso de la formación o la educación cultural. En el ámbito de la danza específicamente, que es lo que nos ocupa aquí, ha existido un desarrollo muy grande de las escuelas de danza. Entonces, en el ámbito de la producción hay un 17% de empresas que se dedican a educación y cultura, y una gran mayoría de esas empresas enmarcadas como educación y cultura son empresas de danza, ¿no? De academias, de ballet, etcétera. Pero bueno, como les decía, eso genera ya una atención sobre la necesidad de generar una política pública clara. Y justo este año sale un decreto que es política pública para incentivar la estrategia creativa y cultural del país hacia el 2030. Entonces, ahora sí ya tenemos un plan de este año hasta 10 años a futuro para incentivar como una estrategia a país la política de Costa Rica creativa y cultural, y modificar un poco estos hábitos de consumo. Esta es el área, digamos, económica del país. Ahora, hay otra que no hay que olvidar y que es muy interesante, porque finalmente la economía creativa por sí misma no es suficiente. O el generar apoyos desde la economía creativa, además, es un discurso peligroso, porque hace que el Estado tal vez se vuelva hasta cierto punto, por llamarlo de alguna forma, si me permiten el término, perezoso, y deje de cumplir otra serie de funciones que tiene, ya que entrega, por decir de alguna forma, al sector su capacidad de autorregularse, autogenerarse económicamente. Pero lo cierto es que también en las encuestas al hogar, en una fecha muy similar, en el año 2016, se hace una encuesta de consumo y nos damos cuenta, por ejemplo, que de 4,5 millones de costarricenses, que ese es el censo en ese momento, casi 3 millones no asisten a espectáculos culturales. Lo estoy poniendo en negativo, o sea, lo pude haber puesto en positivo. O sea, hay 1,5 millones, el 38%, que sí asiste, que es una media importante. Pero lo pongo al revés porque también, como les decía, el incentivo de la economía creativa por sí mismo no es el generar el hábito del consumo. El generar el hábito del consumo está en la formación de públicos, y esa es la misión principal del Estado, y esa es la misión principal también que nos hemos propuesto. Ahora les hablaba de 3 áreas, al menos en el ámbito donde nosotros nos manejamos, en el Melico Salazar, como les decía, encargados del fomento del arte escénico en el país. Tenemos claros que hay 3 procesos fundamentales: el fomento, la producción y la formación. Y dentro de la formación, tenemos claro que la formación de públicos es vital. Este porcentaje, que es un poco más de un 60% de gente que no asiste a espectáculos, el casi 40% dice que es porque no les interesa. Y en danza específicamente hay un 14% de la población que sí asiste, y está
en el ámbito de los 5 a los 11 años, y eso es muy interesante. Y es muy interesante porque quiere decir que estas empresas, y ahí es donde empezamos a ver relaciones y hacer estos análisis de relaciones económicas y culturales y sociales, estas empresas que son el 17% del Producto Interno, de aporte al Producto Interno Bruto, y que muchas son academias de danza, son las que están fomentando el consumo de la danza en las edades, como les decía, de 5 a 11 años. ¿Qué pasa? Pasa que de 11 años en adelante se nos empiezan a perder. Y es ahí donde tenemos que incentivar muy claro desde el Estado la formación de públicos y la producción enfocada hacia una vinculación mayor con la educación, que eso es algo que hacemos nosotros con los talleres y es lo que tenemos que estar incentivando en conjunto con el Ministerio de Educación. Entonces, para hacer así como un resumen muy grande, porque podríamos hablar mucho más tiempo y queremos darle tiempo a los demás panelistas, en este momento nos estamos enfocando, así como lo hablábamos, de que la cultura se asocie con encadenamientos productivos en la parte económica, pero más que todo con el tema de la economía creativa y los fondos de fomento para esto. Y por otro lado, en el caso nuestro, con el Ministerio de Educación Pública, para tratar de introducir cada vez más la apreciación del arte escénico en general y en específico de la danza, que es lo que nos toca en este momento, para creación de nuevas audiencias. Muy bien. Muy bien, en realidad venimos tocando como un montón de temas y también nos damos cuenta que vamos tocando un montón de temas porque hay preguntas bien variadas y eso está buenísimo, porque la idea precisamente es ir generando esto de problematizar algunas cuestiones que evidentemente no tenemos del todo definidas, o capaz que no tenemos que tenerlas definidas, sino que sobre todo tenemos que tenerlas discutidas y con intercambios fluidos. Pero bueno, un poco me voy quedando con algunos conceptos que son como útiles y que quizás podrían usarse en esto del trabajo que se está llevando adelante, de los días posteriores, que tiene que ver con algunas cuestiones a definir, como es la estrategia, cómo se define una estrategia conjunta, cómo se trabaja en esta política pública orientada y específicamente con la transversalidad de lo que tiene que ver con el desarrollo. Yo el productivo y económico le voy a poner social, porque no se autoexcluyen y a veces como que nos queda como para diferenciarlos unos de otros y juegan en conjunto y está bueno que sea de esa manera. Se hablaba de varias cuestiones de incentivo que tiene que ver también con indicadores. También ahí hay que ver y empezar a problematizarse algo que todos tenemos como claro: las industrias creativas culturales, la economía creativa, a veces parece que lo metemos como en un solo sector, y en realidad tenemos un montón de sectores a la interna que tienen dinámicas propias, modelos de trabajo, modelos de negocios y modelos propios y específicos, y lo que hace a submodelos de desarrollo. Y bueno, y en la danza específicamente, capaz que nos tenemos que preguntar si no hay algunas líneas estratégicas o algunos incentivos específicos a definir por la particularidad de la propia cadena de valor. Voy a poner el término sobre la mesa, del sector, de cómo es la dinámica, de cómo se maneja, porque específicamente uno cuando se va a la profundidad del sector de la danza, ve que también a la interna de la danza hay muchos subsectores. Entonces la complejidad de complejos interrelacionados, bueno, tiene que llevarnos a esto. Lo que hablaba un poco Fernando, de esto: consumo, comportamiento de consumo, conducta asociada al consumo cultural y creativo, esas mediciones, cómo efectivamente hacemos las mediaciones, la formación de público con una transversalidad que a veces tenemos como muy enunciada, pero no tan trabajada, específicamente, porque también son procesos a largo plazo. Y bueno, también esto de que hablábamos de los actores implicados, y bueno, quiénes se empiezan a jugar en esto, que a veces incluir gentes en sus sectores es más difícil desde el sector y desde afuera, o sea que hay que hacer como un trabajo de apertura determinado. Pero ya yéndonos un poquito y avanzando un poco más, bueno, en esta dinámica y en este trabajo tenemos como aciertos y errores todos en los países, y lo hemos conversado hablando, ¿no? Preparando este mismo diálogo. Tenemos como muchos errores, como muchos aciertos también, ¿no? En esto de, bueno, acercarnos por iteraciones sucesivas a un modelo. Bueno, por delante tenemos, ¿no?, camino. Y nos queríamos enfocar, considerando estos aciertos y estos errores, y decir, bueno, ¿qué posibilidades vemos para la danza particularmente, en acciones concretas, como en propuestas, como en algunas cuestiones, ¿no?,
desde la danza, en relación a esto, a este desarrollo económico productivo, que yo le metí el social, capaz que compliqué ahora la mesa, pero bueno, la tenemos ahí, si no la dejamos, y en qué cuestiones deberíamos poner especial atención, desde los tomadores de decisiones en términos de política pública, hasta los tomadores de decisiones en términos del sector, que es tomador de decisiones, y que tiene que asumir ese rol también. Entonces, bueno, ¿qué caminos y posibilidades vemos por delante para transitar desde la danza, bueno, en estos conceptos, en esto del desarrollo económico productivo, y qué les parece que serían cuestiones a poner especial atención? Lilian, ¿qué te parece? Liliana. Rodrigo, gracias por la pregunta. Sí, yo quiero compartirles cómo fue que construimos la agenda de innovación de la danza con el Consejo Nacional de Danza Perú. Esta ha sido una experiencia realmente fantástica en el contexto de la convocatoria del Programa Nacional para la Competitividad y Productividad del Ministerio de la Producción. O sea, imagínense el Ministerio de la Producción con el Consejo Nacional de la Danza unidos en este proceso, ¿no? Y bueno, fue una gran oportunidad en la que fui convocada como asesora, como parte de la investigación, para hacer un benchmark. Ya habían habido también otros investigadores dentro de este gran proyecto. Y fue impresionante poder entrar a buscar qué había pasado en los diferentes países, en Iberoamérica, en Europa, en Asia, en Norteamérica, en diferentes regiones, qué se estaba haciendo, cómo era el proceso de construcción, ¿no? De sus políticas y de sus planes. Para mí ahora es emocionante ver de repente, encontrar aquellas personas que encontrábamos en las redes, en internet, como Natacha Melo, Ángela Beltrán, que también estuvo trabajando con nosotros, y personas que están totalmente comprometidas en este proceso. Y bueno, hicimos un diagnóstico y descubrimos tantas cosas, tantas bondades de diferentes países, batallas ganadas, desafíos, dificultades, que eso fue para nosotros una gran inspiración y muchos aprendizajes para inspirarnos y darnos cuenta de la brecha que existía entre lo que nosotros queríamos y todo lo que había por hacer. Entonces nos dimos cuenta, por ejemplo, que en algunos países habían marchado en una lógica muy tal vez coherente, ¿no? Tenían la política cultural, después tenían política para las artes, luego tenían políticas para la danza, y era así de coherente, ¿no? Y luego planes estratégicos. En algunos otros países encontrábamos que más bien había como un enroque, ¿no? No habían esas políticas, pero había un plan. Entonces, todo esto nos hizo pensar en la brecha que existía entre el Estado y el gremio, el sector de la danza, y cómo lograr esa sintonía, ¿no? Cómo lograr esa sintonía. Entonces, lo primero que visualizamos fue la necesidad justamente de reconocer y visualizar el sector, integrar el sector, articular. Y en esto el Consejo Nacional de Danza tuvo un liderazgo impresionante. ¿Por qué? Porque empezó a convocar y se empezaron a juntar todos los sectores de la investigación, universidades, escuelas, artistas independientes, educadores del arte, asociaciones, agrupaciones, formales e informales, y todos ellos integrados. Entonces, cuando los integramos, nos dimos cuenta que era importante mostrarles todos los hallazgos y lo que habíamos encontrado, y ahí fue que empezamos a crear una serie de infografías, y nos dimos cuenta que era importante crear un lenguaje entre todos de esa necesidad de tener una incidencia política, ¿no? Con ejemplos de muchos países. Entonces, y a la hora que empezamos a congregarnos, nos dimos cuenta que qué importante era la visibilización de todos los sectores de la danza, y que era necesario hacer un mapeo. Entonces empezaron a aparecer diferentes iniciativas, y la otra cosa era construir con ellos, identificar con ellos las necesidades para que estén comprometidos y unirnos, integrarnos. Les voy a mostrar algo muy, muy interesante, que es que para eso construimos todo esto que ustedes ven acá, que son una serie de investigaciones e infografías que hicimos acerca de lo que íbamos encontrando en cada país. No encontramos de todos los países, les confieso,
porque era información que estaba disponible, ¿no? Toda la información disponible. Hicimos infografías, ustedes, les vamos a compartir este enlace, porque, por ejemplo, ustedes pueden hacer clic a cada una de estas infografías y van a poder verlas, explorarlas, y por qué no. Entonces hemos compartido todo esto que luego se transformó en un libro, ¿no? Que es la Agenda de Innovación de Danza, y entonces así fue como se construye con todos los actores de la danza de nuestro país esta agenda, ¿no? Que está a disposición y que ustedes van a poder ver acá, y ven el diagnóstico que hicimos en diferentes países, y hay materiales, incluso los documentos propios de sus planes estratégicos, ¿no? Que están aquí y que nos costó muchísimo recoger y encontrar. Entonces, ahora hemos integrado todo esto especialmente para este gran evento que nos trae, que nos convoca. Entonces, descubrimos la necesidad de articular el ecosistema, y si acaso no teníamos y no contábamos en nuestro país, porque no contamos con todas esas políticas, pues entonces había que fortalecer el Consejo y todo el ecosistema de la danza para poder visibilizarlo y poder más bien influir en el Estado, en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de Educación, para que podamos lograr juntos un camino mucho más claro, mucho más inclusivo para las artes, ¿no? Y entonces hicimos una serie de meses de diálogo, ¿no? Y de ahí surgieron varias líneas, varios ejes con los cuales teníamos que trabajar, ¿no? Una era la necesidad de asociarnos, de fortalecer nuestras redes, ¿no? Lo cual se ha ido fortaleciendo evidentemente, y sobre todo a través de un portal de la danza que se ha creado dentro de este contexto de la Agenda de Innovación de la Danza. Este portal de la danza nos está integrando porque tiene un observatorio de la danza, con aulas virtuales, con posibilidades para capacitar a toda nuestra gente del sector y tenerla integrada, ¿no? En proyectos que les van a ayudar a desarrollar otro de los ejes, que es el perfil profesional de la danza, que los actores de la danza manifestaban la necesidad de fortalecer sus perfiles, de poder desarrollar más un perfil de liderazgo, de emprendimiento, esa necesidad de entender la cadena productiva, de poder entender todo este nuevo mundo que se enfrenta y que hoy incluso es más retador que antes, ¿no? Por eso es que en el portal de la danza se ofrecen ahora cursos y entornos como por ejemplo Danza 4.0, que es fortalecerlos en todas las tecnologías para que ahora puedan desenvolverse en este nuevo panorama y esta nueva realidad. Luego, con relación a la institucionalidad, pues estamos ahí, tenemos mucha fe en que no solamente el Ministerio de la Producción, sino el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, nos van a acompañar, están con nosotros para que este movimiento realmente tenga mayor incidencia. Entonces, aparte, tenemos también otro de los ejes, cómo transformar los hechos escénicos, la producción escénica en proyectos escénicos, y darles todos los recursos a al sector de la danza para que realmente puedan sentirse empoderados y podamos seguir influyendo, ¿no? En la educación, en el mundo artístico y en el mundo, en toda la sociedad, en las audiencias, ¿no? Entonces, juntos, creo que fue un momento histórico para nosotros. Escribimos un manifiesto, que es un manifiesto que es la necesidad y la importancia de imaginar, de reimaginar el mundo de la danza posicionado en nuestro país, ¿no? Y les leo un par de fragmentos para cerrar, que dice: veo la danza a futuro como una carrera que todos podemos cumplir. Yo imagino la danza tan válida y tan viable como la medicina, la ingeniería y el derecho, como una marca y una parte positiva de la imagen del país. La danza como una potencia, con financiamiento seguro, con salas adecuadas de 12x12, como el Gran Teatro Nacional lleno de gente viendo danza peruana de calidad, y con grandes teatros nacionales descentralizados, además que en todos los colegios se inculque la danza. Imagino a un ministro de Cultura que sea bailarín.
Hoy me veo con todos ustedes en una marcha danzando por las calles y ciudades por una misma causa, dibujando en las mentes de los espectadores y la experiencia del movimiento, del afecto y del valioso camino para generar el desarrollo integral y la cultura ciudadana basada en valores, en respuesta contra la violencia que vive el planeta. Sumemos esfuerzos, integrémonos para constituirnos en el gran movimiento dancístico del Perú y de la región. Esas son las palabras de las personas que estuvieron construyendo con nosotros esta agenda de innovación. Gracias, Consejo Nacional. Muy bien, muchas gracias, Liliana. Cosas buenísimas ahí que me parece que son términos que hay que empezar como a familiarizarnos, como bueno, esto de inventariar es una cosa que parece como hasta lógica, pero es muy interesante cuando queda un inventario, buenísimo lo que están haciendo en términos de plataforma, eso es, calculo que hay mucha gente que ya entró a mirar, porque ahí está, hay una parte hecha de algo que está buenazo, y lo que posicionaba, creo, ahí bastante era el tema de la asociatividad, y bueno, hay como varias transversalidades que tienen que ver con la asociatividad de la interna, con la asociatividad entre sectores, con la asociatividad internacional, que es básicamente lo que también empezamos a hacer en este tipo de encuentros, que eso está buenísimo, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de competencias, que también es una cuestión que, bueno, a veces desarrollamos competencias muy específicas hacia la práctica propiamente dicho, y hay otras competencias alrededor que, bueno, pueden jugar por el tema de los vínculos, que podemos establecer nuevos vínculos, o por el desarrollo de competencias propias orientadas a otra parte de los proyectos, o a otra finalidad. María José, te damos la palabra, a ver qué te parece a vos. Vale, muchas gracias, Rodrigo, gracias también, Liliana. Bueno, yo no represento al sector público, no soy parte del Ministerio de Cultura, sin embargo, voy a contextualizar brevemente lo que sucede en Chile y luego quisiera aportar una visión quizás un poco más crítica a ciertos conceptos y miradas que se han instalado en este último tiempo. Primero que nada decir que, al igual que en muchos países, también en Chile se ha registrado el año 2017 un aporte del PIB de economías creativas sobre el 2,2%, por lo tanto ha sido siempre un tema importante a considerar dentro de la economía nacional. Por lo tanto, también se ha visto reflejado en el ámbito ministerial. Hoy día contamos con una Secretaría Ejecutiva de Economías Creativas y justamente en estos días se está realizando el Mercado Check, que es un espacio justamente de visibilizar nuevas prácticas e innovaciones en los distintos campos de las economías creativas en Chile. Y en paralelo, contamos hoy día también con una Secretaría Ejecutiva de Artes Escénicas que constituye también una parte importante de la política pública y del desarrollo y fomento de esta área. A su vez, desde el Ministerio de Economía contamos con Corfo, que es la Corporación de Fomento de la Producción, que cada vez más se ha abierto a la posibilidad de desarrollar proyectos con artes, y sobre todo con artes escénicas. Primero fue el videojuego, por supuesto, todo lo que ha sido la parte más de diseño, arquitectura, pero hoy día ya con el área de artes escénicas muy fuerte. Y a su vez ProChile, que es la agencia que viene también del Ministerio de Relaciones Exteriores, que apoya la internacionalización del mercado y que también ha sido una puerta muy importante para las artes escénicas, para todo lo que es la exportación de obras y circulación de espectáculos. Entonces eso ha sido también clave, por lo tanto existen órganos súper claros y específicos desde el sector público, que desde el Estado en el fondo se han establecido para apoyar la economía creativa en Chile, y para nadie es un misterio ni es un secreto de que Chile es uno de los países que ha liderado estos temas, sobre todo por su potente fuerza, o sea, por toda la fuerza que se ha establecido desde la visión más bien capitalista de nuestra economía, lo que nos ha llevado o nos ha obligado incluso a los gestores desde el arte a tener que industrializarnos primero como industrias culturales, y hoy día ya no hemos logrado sacar un poco el peso de la industria cultural y nos hemos volcado más hacia esa lógica de economía creativa, pero es algo que ha estado en nuestra naturaleza desde el principio, porque un poco así ha sido nuestro contexto, por esta mirada de la economía más bien capitalista, y lo que también ha generado, como ustedes saben, las revueltas sociales actuales y las situaciones complejas que estamos viviendo a nivel de estabilidad social, pero que es parte también de nuestro proceso y madurez como país. Entonces ha sido súper interesante cómo la cultura también ha dialogado con todos estos paradigmas, y en lo personal quisiera abordar hoy día con ustedes una mirada quizás un poco más crítica, o contarles un poquito cómo ha sido el proceso para nosotros. En lo personal, como les decía, abordar distintas aristas, tanto desde la disciplina como desde mi lugar como institución. Primero que nada, establecer que las lógicas económicas que se han establecido hoy en el arte, por ende también en la danza, han puesto principal énfasis en dos premisas fundamentales: la creación de bienes y servicios y la relación con los consumidores. La primera nos lleva a entender el arte como una lógica de productos. Por lo tanto, la economía
se fundamenta principalmente en la compra y venta de espectáculos, nuestra economía del arte, obligando a los artistas a generar una hiperproductividad para que el mercado se mantenga activo, lo que ha generado un aumento en la producción, pero no necesariamente en la calidad. Por otro lado, a pesar de que el sistema y las políticas culturales han puesto énfasis en el apoyo a dicha producción, no se ha valorado internamente en dichas políticas el rol del trabajador del arte, generándose una paradoja muy grande entre el aumento de la producción y la desprotección propia del trabajador. A su vez, esta mirada económica puesta en los productos obliga a los artistas a no parar de producir, lo que acorta muchas veces la vida de las obras, ya que el mercado demanda una innovación permanente. En segundo lugar, tenemos la relación con la sociedad. Los espectadores se han vuelto consumidores de obras. Y hay un paréntesis en relación a esta idea de formación de espectadores, que finalmente lo que se ha generado es una formación de consumidores. Y hoy día regulan la demanda de la producción y a su vez los espacios culturales han fundamentado la venta de entradas como único mecanismo de sobrevivencia para su economía interna. Y hoy día también con la pandemia se ha demostrado este quiebre con este modelo y se ha evidenciado su fragilidad justamente en un momento en que los espacios culturales se encuentran cerrados y sin la posibilidad de poder generar esa venta de ticket. Muchos de ellos quebraron. Estoy hablando de esto porque justamente este ha sido el escenario que ha levantado la pandemia y que ha generado la quiebra de parte importante del sector cultural. Personalmente creo que llegó el momento de cambiar estas lógicas. Creo que hoy es importante entender el arte como conocimiento y que la economía creativa es también conocimiento. Que los artistas tienen mucho más que aportar a esta sociedad y que no podemos seguir fortaleciendo la relación entre arte y sociedad basada solo en el producto. Por eso es importante dar valor a una mirada expandida del arte, fortaleciendo los procesos creativos. Hoy un artista, y sobre todo desde la danza, puede aportar en bienestar social, en conocimiento somático, en salud, aportar en experiencias creativas, en dar charlas, asesorías, talleres, publicar libros. Es decir, el arte se expande mucho más allá de la obra de teatro, por lo tanto, nuestra lógica de bienes y servicios puede ser transformada. Así lo hemos hecho desde NAVE, justamente intentando integrar estas variables distintas de lo que puede generar el artista como productos y no solamente basado en la obra artística. Y hemos creado un proyecto que se llama Nodo de Artes Vivas, justamente gracias al apoyo de Corfo, la Corporación de Fomento de la Producción, que nos ha permitido crear un proyecto colaborativo entre 10 instituciones y agentes culturales para desarrollar un nuevo proyecto basado en una economía colaborativa que nos permita ofrecer servicios y productos culturales variados que vayan más allá que la obra de teatro. Y por otro lado, creamos Tacto, que es la primera plataforma de coproducción en danza. Nos dimos cuenta que hoy día pensar en la circulación de obras era un imposible, por lo tanto nos pusimos en plan de generar un proyecto asociativo donde lográramos poner recursos en los estrenos futuros, pensando en dar valor a los procesos creativos, justamente pensando de qué manera apoyar a los artistas que hoy día no tienen ese campo laboral justamente por la pandemia, entonces desarrollando un proyecto enfocado específicamente en el proceso. Por eso hoy hay que cambiar la mirada. No podemos enfocar toda la economía de la danza en la venta de productos de obras, sino diversificar nuestro quehacer, sobre todo en el contexto mundial que, como decía antes, impide la realización de lo presencial y su circulación. Por otro lado, y como institución, sobre todo como centro de creación y residencia, hemos descubierto que la política pública ha puesto énfasis en la idea de convertir al artista en empresa, pero nuevamente sin crear los contextos, obligándole a constituirse como empresa bajo las mismas condiciones que la empresa del vino, de la agronomía, de la pesca, etc. Las variables y las particularidades de la cultura son distintas y es el momento de también ponerlas en valor y modificar. El arte posee entonces posee la misma economía y sus mediciones, el arte no puede ser medido en sus impactos de las mismas lógicas como ha sido con los otros mercados. Mismo ayer hablaba Fernando García, con quien trabajamos en un proyecto que se llama Faro, que es una asociación donde hoy día estamos estableciendo lógicas de nuevas métricas basadas también en la fluxonomía 4D, para justamente ver de qué manera podemos medir los impactos en cultura, que no sea solamente medido por impactos financieros o por la cantidad de públicos que va a ver los espectáculos. Hoy día es importante establecer otras lógicas de medición que nos permitan entender cuáles son finalmente nuestros recursos. De igual manera, en esta pandemia se ha demostrado que somos las instituciones y los agentes culturales, festivales, bienales, etcétera, los principales actores e intermediarios con el sector, y que somos nosotros quienes debemos consolidarnos como empresas culturales para darle los contextos y cuidados a los artistas. No puede ser que los artistas sigan a la deriva tratando de fortalecer su economía sin contratos y sin condiciones básicas. Nosotros, los intermediarios, podemos dar esos contextos
Pero para la política pública actual, nuestros roles como instituciones culturales se siguen fundamentando como espacios de difusión y programación, y el giro que debemos dar es poder convertirnos en espacios de producción. Los centros de creación tienen un rol clave en la cadena de producción de obras. Podemos ofrecer no solo contratos, sino que condiciones espaciales y hasta la continuidad de los proyectos, y podemos también apoyar a los artistas en su venta y distribución, poniendo énfasis, como decía antes, en los procesos creativos. Sin embargo, esto no significa nuestra autonomía total del Estado. La economía naranja en muchos países se ha vuelto el pretexto perfecto para el abandono del Estado de la cultura, y hoy tenemos que buscar el equilibrio para fortalecer el camino hacia una economía pública y privada, pero con una bajada de realidad puesta en la cultura, como decía antes, no avanzando en otras lógicas de mercado, sino que en los mercados culturales. No podemos seguir comparándonos con otros mercados, sino que evidenciar lo propio, sistematizarlo y ojalá medir esos impactos. Ese sería mi aporte a la conversación y espero que podamos seguir profundizando sobre estos temas más adelante con las preguntas. Bien, perfecto. Sí, hay un montón de preguntas, ahí estamos viendo cómo en este cortito tiempo las administramos pero bueno, quedarán también las inquietudes para otras instancias dentro de este mismo encuentro, de estas conexiones. Ahí me parece que María José colocó un montón de conceptos que están buenísimos para que nos queden resonando, y esto que hablábamos hay que discutir mucho también, porque hay que conciliar visiones, conciliar apuestas, evaluar apuestas, ver lecciones aprendidas sobre algunas opciones y sobre otras opciones. Ella relataba la experiencia del Check, me tocó un par de veces ir al Check en varios roles, pero como experiencia de mercado, y también el nacimiento de varios mercados locales, puede ser algunos regionales, como ha sido el Mixur, que bueno, trabajó varios años seguidos con muchos países relacionados, y después ese emergente de mercados transversales locales, más allá de los mercados de cada sector, que era como el uso, ¿no? Los festivales, la cosa más particular, esa transversalización, que en alguna medida en algunos casos se había logrado, bueno, el MICA, el CHEC, el propio mercado, el MICUY, que bueno, se hace la segunda opción ahora de Uruguay. Hay como varias aproximaciones a trabajar algunas cuestiones, y como esos espacios también de discusión específica y transversal, porque bueno, no podemos negar la cuestión de que esto en algún momento acumula por el tema de la escala, y en algún momento acumula por algunas características particulares de estos sectores relacionados entre sí, que es algo que bueno, tenemos que empezar a ver cómo efectivamente esto, con lo que decía hoy Liliana de la asociatividad, bueno, el desarrollo de competencias, la figura pública, los privados, las opciones públicas, las variaciones en las políticas públicas, que eso también todos sabemos que hace a cómo se implementan efectivamente las acciones, la continuidad de determinada línea, a veces es nociva para la propia política, pero la descontinuidad de cosas, funcionen o no funcionen, también no permite asentar determinadas cuestiones. Y ahí colocó algo buenísimo, que los que trabajamos, los que venimos del otro lado y cruzamos al lado de la cultura, más allá de que estuviéramos más cerca, nos enfrentamos, ¿no? a algunas cosas que son como de lenguaje, pero que tienen que ver con concepciones. La cuestión de que, como hoy decíamos antes, cuando veníamos hablando con Fernando, la cuestión del consumo, y la cuestión del producto, y la cuestión del mercado, y bueno, las distintas afecciones y distintas cuestiones. Me quedo ahí con el espectro amplio de desarrollo que planteaba María José, esto de, bueno, desarrollo económico, desarrollo productivo, pero bueno, el rol social, y que tiene que ver con la integración de una visión más amplia de esta concepción económica, que hay variadas también, ¿no? Y que podemos indagar mucho más. Y de hecho hay algunas preguntas ahí que están buenas, porque se van relacionando por el lado de por qué vamos hacia el desarrollo, a esta lógica del desarrollo productivo y el desarrollo económico, y no trabajamos más la economía social, que es otra tenemos como que trabajamos más en estos temas, a veces, a mí por lo menos me explota la cabeza con tantas economías de tantos colores y de tantas atribuciones, cuando en realidad sobre la base, ¿no? La economía verde, la economía esta, la economía circular, la economía del otro, está bien, hay que ver y discutir algunas bases conceptuales que tienen que ver con modelos de desarrollo, y capaz que salir más del marco de la definición, e ir más al marco de la concepción. Y hay una de las cuestiones que estaría bueno como pedirle a Ernesto que nos profundice un poco ahí es, bueno, claramente en cualquiera de estas problemáticas y estas concepciones tenemos una institucionalidad pública más o menos presente, más o menos con mayor o menor injerencia directa o de determinadas políticas, y actores privados, ¿no? Porque a veces también está esa, bueno, de qué lugar y desde qué responsabilidad, corresponsabilidad o no, actúa.
esa institucionalidad pública y esos privados. Y en eso, bueno, en el campo del desarrollo económico, productivo, social, que atañe a las industrias creativas y culturales, Ernesto, ¿cómo pensás vos que podríamos hablar de cuál debería ser el rol de la institucionalidad pública, de los actores privados del sector, como de ese entramado que tendría que entrar a jugar o que está jugando, ¿no? A veces más o menos presente, pero siempre está jugando, entre comillas? Gracias, Rodrigo. Como bien dice María José, hay que tener mucho cuidado de que el rol del Estado no se deslinde de su responsabilidad en este campo, pero creo que también desde el campo de la cultura y la creatividad, desde la danza, ya es tiempo, y se ha dicho por mucho tiempo también, de replantear los roles. Cambia mucho, nuestra región latinoamericana es un crisol muy complejo, pero creo que un común denominador es la extrema dependencia de lo estatal. Sí requerimos un apoyo, pero un sector que es creativo, y creativo es innovador, creativo es disruptor, no da mucho margen para que alguien le diga qué hacer. Entonces, en este sentido, tenemos que dejar de hablar de la cultura en singular, de la danza en singular, y hablar en plural. Las danzas, hay una que sí sigue requiriendo el apoyo estatal, sin duda es irrenunciable, pero otra puede tener más viabilidad de operar en autonomía, de operar tal vez por mercado, y es la otra ruta. ¿Cómo podemos saber esto? A ver, ¿qué nos toca con la institucionalidad? Creo que nos vendría bien trabajar en marcos, por ejemplo, marcos legales. Las leyes no tienen lo que yo llamaría un capítulo económico. Ya lo intentamos, me tocó ser parte del consejo redactor de la ley federal en México, ley vigente, y armé un capítulo económico en donde escribí acerca de infraestructura, capacitación, empleo, producción, exportación, fomento, etcétera. ¿Y cuál fue la respuesta? Fue una respuesta miedosa, temerosa de parte de la autoridad fiscal de que esto pudiera tener un impacto. Pero toda ley tiene un elemento económico. Deberíamos dejarlo a nivel de leyes. ¿Qué más había incluido en este capítulo económico? Y aquí ha sido un tema entre mis amigos del panel. Indicadores, pero necesitamos indicadores cada vez más útiles, porque me preocupa que frecuentemente veo la estadística y los indicadores en los libreros, en los discos duros, pero no los veo en la política cultural. No los estamos usando como mapa de ruta en nuestras acciones de política cultural y se quedan en el discurso. Y luego vienen cuáles indicadores, micro y macro. Comentaba Fernando los indicadores del 2 punto y fracción para Costa Rica. Costa Rica ha sido un ejemplo histórico y continuo en la generación de estadísticas e indicadores. Es nuestro gran baluarte en América Latina. No es extraño que regularmente nos reunimos ahí. Y luego decía 0.8% del PIB de artes escénicas. Pero tenemos que replantear qué es lo que estamos midiendo. Algo en lo que ya hemos hecho mucho avance en el caso mexicano, y aquí está la importancia de este tipo de paneles, creo yo, del intercambio de experiencia, es preguntarnos, ¿estamos midiendo con efectividad los hechos estilizados que nos interesan? En este caso, la contribución de la cultura, la creatividad y ahí de por medio la danza. Y creo que se nos está quedando mucho afuera de la medición. Le hemos llamado economía sombra. En economía se llama economía sombra a esta informalidad, ilegalidad, pero cada vez más la digitalización. Hoy la apropiación de contenidos dancísticos la estamos obteniendo sobre todo en lo digital y eso no está medido en el PIB. La aritmética y la estadística de la cultura y la creatividad está hecha para lo vivencial, para lo presencial, pero sabe muy poco medir lo digital, los bits and bytes. Insisto mucho, cuando vamos al médico a que nos haga una revisión integral,
nos da un diagnóstico, nos da varias métricas de nuestra salud y ante ello reaccionamos. Come más ligero, duerme más, ejercítate más, baja de peso, todo lo que nos digan. Aquí lo que hacemos con este ejercicio cartesiano sobre la cultura y la creatividad, pues es una especie de check-up médico. Pero yo insisto en mi preocupación de que no estamos reaccionando ante esas estadísticas. Nos quedamos con ellas en el discurso, en la contemplación, pero no las empleamos a cabalidad en la política cultural. Y entonces no reconocemos, diría mi muy extrañado amigo Luis Stolovich, que la cultura labora. En este caso yo diría la danza labora y genera empleo, infraestructura, exportaciones, divisas, producción, etcétera. Y la mayoría de mis amigos en la danza no tienen seguridad social por su labor en la danza. Pueden estar en la academia, pueden estar en un ministerio, pero seguimos replicando injusticias de muchos otros sectores. Entonces sí es tiempo ya de un manotazo en la mesa y decir gracias por esta invitación, que además celebro ver a tantos colegas economistas en este panel. Gracias por esta facilitación del maridaje entre la economía y la danza, pero por favor sí ejecutemos lo que convengamos conjuntamente, porque si no estamos desperdiciando el tiempo de todos. Y si es un momento de cambio, sé que todos son momentos de cambio, pero ahorita sí la condición pandémica nos está orillando a construir nuevos modelos de operación en la danza, nuevos esquemas de financiamiento, nuevos mecanismos de aproximación a los públicos y las audiencias, nuevas formas de crear y transmitir, y es un momento muy forzado, muy inducido, pero tomémoslo porque no existe tal cosa como el regreso a la nueva normalidad. Creo que lo que sí existe es una evolución a una nueva anormalidad, porque ya no vamos a operar en los términos cotidianos y que llamábamos normales. Rodrigo, muchas gracias por esta invitación. Sí, gracias Ernesto. En realidad tenemos como muchos temas y, insisto, en realidad la cantidad de preguntas y la diversidad me da como la pauta de que estuvimos hablando de un montón de cosas y esto está buenísimo. Me quedo con lo que dice Ernesto de, bueno, hablemos de un montón de cosas, pero después llevémoslas a una acción, a una concreción, ¿no? A dar un paso, porque en realidad tiene que ver con eso, esto de poder trabajar, bueno, los modelos, las nuevas formas y demás. Me quedé pensando ahí, Ernesto, con algo que dijiste vos, que la otra vez en una conversación, en una capacitación, alguien colocó sobre la mesa, y creo que lo había pensado, pero lo colocó muy bien sobre la mesa, hablaba muy bien la persona que lo dijo, y me hablaba de esto de, bueno, vamos hacia una nueva realidad, hacia una nueva normalidad, hacia una nueva... Y me decía, bueno, pero en la cultura nosotros no queremos volver a esa, capaz que a esa misma de antes. Capaz que podemos ir a otra, ¿no? Porque la de antes tampoco era algo que uno quiera volver, ansiar volver a. Y dijo en un momento que era muy gracioso, ¿no? Yo quiero salir a la calle, pero no sé si quiero volver a la nueva realidad, a la realidad anterior que transitamos en la cultura. Esta persona era de escénicas y decía, bueno, no sé, hay varios de los problemas que estamos ahora profundizando, pero existían antes, y eran graves, y eran complicados y demás. Y me pareció como, más allá de la oportunidad, también eso de asumir y no quedarnos en, ¿no?, la idealización de la vida previa a estas cuestiones y lo que viene después. Me quedo ahí como con esto de la cantidad de conceptos que estuvimos trabajando en común. Yo al principio les dije esto de, bueno, los nuevos vínculos, las nuevas, en esta mesa de diálogo creo que tiene como un colorcito, una cuestión a esto de, bueno, hay como mundos que se encuentran y que a veces, depende de los países, pero que en la danza, a mí me pasa, por ejemplo, en el plan de danza, cuando me siento a veces a dar una capacitación y que son unos cray que hablamos a veces hasta de distinto lenguaje, ¿no? Y como, bueno, uno hace un intento de traer hacia acá y el otro hace un intento de llevar hacia allá. También lo que decía María José, esto de las mediaciones, de hacia dónde nos vamos mucho o no. Y creo que, bueno, ahí ese espacio del medio que siempre yo digo en las clases que me toca dar, esto de, bueno, yo voy un poco y vos venís un poco y vamos viendo de cómo en la discusión construimos
esa nueva concreción, o esa nueva mediación que nos permita actuar, que me quedo en esto que decía Ernesto, que nos permita hacer algunas cuestiones y modificar algunas cuestiones de cosas que están acentuadas y que son estructurales de los sectores en sí mismos. Voy a pasar un poco, si les parece, a decirle algunas de las preguntas, porque como hay tantas y no nos va a dar para verlas todas, me parece que si pudiéramos, en el tiempo que nos queda, contestar algunas, por lo menos sería bien interesante y bien interesante para verlo. Ernesto, te voy a leer, explicar la pregunta que te digo, a ver si vos nos podés evacuar, que me parece que está bueno. Y preguntan desde Ecuador, ¿creen que la política pública basada en una lógica de industria creativa reconocen los mercados existentes de la danza? Aquellos que muchas veces se han nombrado como redes afectivas. ¿Cómo reconocer y trabajar desde la política pública con esas lógicas de mercado? Gracias, tomo esta primera pregunta, encantado. Yo creo que la política pública tiene mucho por trabajar. Yo veo desde la esfera gubernamental que la cultura y la creatividad y la danza, por supuesto, sigue siendo un elemento, en el mejor de los casos, ornamental. No se le reconoce en su integralidad. Y yo creo que el trabajo que debemos hacer, por eso la importancia de la multidisciplinariedad que estamos proponiendo aquí, es tener una política cultural integral, una política cultural que considere lo fiscal, que considere los temas de conectividad, de habilidades digitales, de capacitación, la dimensión económica, por supuesto. Entonces, y no descartar las redes afectivas, por supuesto que no. A ver, que quede muy claro, y mis amigos lo han dicho en el panel, aquí a mí, por ejemplo, me está tocando hablar de lo menos importante, que es lo económico, pero lo económico existe, ¿no? Es una propuesta de mercantilización, es una propuesta de articulación y ordenación para retribuir mejor a los creadores, para llegar mejor a las audiencias, y por eso yo insisto mucho en ese vocablo, integral, política cultural integral que abrace ya de esa manera. Cuando citamos estadísticas, por ejemplo, considerando la economía sombra, en el caso mexicano, la contribución económica alcanza entre el 6 y el 7%. Eso hace de este sector el tercero o cuarto más importante en una economía que tiene maquila, en una economía que tiene petróleo, etcétera. Entonces, creo que sí es muy importante dar ese reconocimiento de una vez por todas con esa integralidad. Bien, Ernesto, te voy a aprovechar, así nos cerramos el micrófono tuyo, y sé que nos habías avisado que te tenías que ir un rato antes, entonces aprovechamos y te hago una rapidita más, desde Bolivia. Nos preguntan un poco, bueno, ¿cómo se genera un equilibrio entre la economía naranja y todo lo que conlleva, y la responsabilidad del Estado de garantizar derechos culturales más allá de la economía? Sí, a ver, estoy muy consciente de toda la crítica que se está haciendo sobre la economía naranja, pero a mí me gusta mucho ver el caso colombiano, en donde criticamos todo lo que hacen. Y a mí me entristece mucho ver casos, y lo digo con toda honestidad, como en el mexicano, en donde la crítica sería de todo lo que no se hace. Entonces, yo creo que alguna vez Chile lo ha emprendido, Argentina lo ha intentado, hoy Colombia y Costa Rica son nuestras puntas de lanza. Qué bueno que tengamos el foco en ellos, pero sigamos criticándolos, sigamos construyendo, pero sí celebro que estén haciendo definitivamente, y tener cuidado del... A ver, hay un riesgo de mercantilización, hay un riesgo de politización, seamos honestos, todo acto humano tiene esos riesgos y muchos más. Cuidémonos,
cuidemos que la esencia de lo estético, de la cohesión social, de la integración social, del impacto, lo importante, más allá de las estadísticas, es qué pasa en un individuo, qué pasa en una sociedad después de estar en un evento de danza. ¿En qué nos transforma? Aseguremos que eso siga sucediendo y aquí vuelvo a hablar como economista que soy, con oferta, con demanda optimizada y democrática. Porque un riesgo que también estamos enfrentando ahorita con la digitalización es que no todo el mundo tiene dispositivos, no todo el mundo tiene banda ancha, no todo el mundo tiene acceso a contenidos y no todo el mundo tiene la habilidad digital. Entonces, un modelo, como tú bien dijiste, Rodrigo, del color que lo queramos denominar, tiene que cuidar todos estos aspectos y dimensiones. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Ernesto. Te agradezco de antemano por si ahí en el momento te tenés que retirar, que ya nos habías avisado. Nosotros vamos a seguir conversando porque tenemos un montón de preguntas más y vamos a aprovechar el tiempo lo más Me despido de todos. Muchísimas gracias. Gracias, Ernesto. José Daniel, me decías que tenías ahí algún complemento para... Sí, sí, claro, Rodrigo. Me parece súper importante lo que manifestaba Ernesto y creo que es algo que han planteado todos los compañeros a lo largo de esta conversación. Es decir, creo que es necesario entender a la cultura, ¿no es cierto?, y a la política cultural desde distintas aristas. Es decir, no se puede entender una política cultural sin tener este enfoque de vinculación a la política de educación de un país. No se puede tener una política cultural que no esté ligada tampoco a las actividades de producción de un país. Entonces, creo que lo más complicado de hacer, y eso es un poco debido a la falta de información que siempre ha tenido o adolecido un poco el sector cultural, es esta vinculación integral a las distintas aristas que tienen que ver con la cultura. Creo que eso es necesario tener en cuenta porque solo es a través de esa vista integral o a través de esa mirada integral que se pueden reconocer todos estos temas más bien que son parte de otra lógica, y creo que eso nos invita también a replantearnos los indicadores como los hemos venido haciendo. Casi todos hemos hablado del peso en el PIB y demás, pero información como lo que nos contaba la compañera de Perú, por ejemplo, mapear las distintas relaciones, poder entender lo que está pasando, ¿no es cierto?, en el mundo específico de la danza, y que ahí comparto con Ernesto, es el mundo de las danzas, porque es un mundo tan variado. Creo que es ahí donde está el verdadero reto. Entonces concuerdo mucho, tanto con María José como con Ernesto, que hay que ver esta visión integral y esta construcción de un modelo que reconozca no solo la participación económica de las actividades culturales, ¿no es cierto?, sino que además reconozca toda esta visión integral y de desarrollo vinculada a la educación, a la generación de conocimiento y demás. Creo que eso es algo que tenemos que tener muy, muy claro y que se desprende muchísimo de lo que hemos conversado el día de hoy. Tanto la creación de estos indicadores distintos, ¿no es cierto?, que nos permitan ver estas relaciones diferentes, como la consolidación de las políticas integrales sobre el ámbito cultural. Bien, gracias por el complemento. Voy a pasar a otra pregunta de las un montón que tenemos que nos va a contestar. María José, la pregunta viene de Argentina y se formula de la siguiente manera. ¿Creen que es fundamental impulsar el desarrollo / profesionalización de los agentes responsables de desarrollar el mercado? ¿Por qué cuando se piensa en desarrollo de mercado lo primero que se piensa es solamente en la formación de públicos? Sí, y ahí un poquito reforzando, y que yo creo que fue un poco por donde se inició intuitivamente que el mercado daría mayor fruto, ¿no? Yo creo que en el fondo se generó como una mezcla entre responsabilidad social en torno a la idea de los beneficiarios y de la sociedad y cómo llevar el arte a la sociedad, y a su vez se integró la mirada comercial de cómo generar de eso un mercado y establecer lógicas económicas que permitieran de alguna manera a los artistas y a los espacios sobrevivir económicamente con las ventas de tickets, etcétera, que es lo que decía antes. Yo creo que esa mirada, en lo personal, siento que ya hay que transformarla ya, que no es el único camino,
y que justamente hoy día, si todo fuera en lógica de espectáculo y de la cantidad de ofertas que existen, diríamos que el arte es una de las ofertas que existen, porque hoy día el mundo está generando una serie de posibilidades en torno a la entretención o al hecho de consumir distintas lógicas, ¿no? O sea, el arte y la cultura son parte de eso, pero hoy día se ha aumentado, sobre todo en términos digitales. Entonces creo que hoy día tenemos que trabajar mucho en la relación entre arte y sociedad, como decía antes, desde una mirada expandida, entendiendo que hoy día, por ejemplo, sobre todo la danza, puede aportar en otras lógicas, y si trabajamos desde lo somático, si trabajamos mucho más acercando a las personas a la experiencia creativa, ahí surge el valor. Por eso yo ponía lo que hacemos en NAVE como ejemplo, porque nosotros hemos trabajado mucho con el proceso creativo, y lo que hacemos es abrir esos procesos a la comunidad, generar encuentros, conversaciones, feedback, volvemos al público cómplice de ese proceso. Entonces cuando hay un estreno de obra o cuando ese artista desarrolla alguna oferta específica, el público ya sabe de qué se trata y valora el arte como un conocimiento, no solamente como un espacio de entretención. Entonces creo que hay que cambiar el paradigma y la manera en cómo nos relacionamos entre arte y sociedad, y a su vez entregar herramientas de profesionalización justamente al sector para que entiendan cómo puedan sacar mayor provecho a esta mirada expandida de su quehacer. Entonces el día es clave el desarrollo de cómo nos enfrentamos, cómo trabajamos con los proyectos que realizamos, cómo le sacamos provecho, cómo los internacionalizamos. O sea, hay toda una escala de valor y de trabajo que tenemos que enfocarnos más ahí. Yo siento que hubo una mirada puesta en los públicos y en los beneficiarios que olvidó el rol fundamental de los artistas. Y hoy día tenemos que volver a enfocarnos en los creadores, en el apoyo a la creación y en entregar las herramientas para que ellos puedan diversificar ese quehacer y entregarlo a la sociedad. Entonces, hoy día hay que cambiar ese modelo. Perfecto. Muchas gracias. Voy a pasar a otra pregunta desde Perú, Liliana, a ver si te animás con esta. ¿Cómo deberíamos medir el impacto de la danza en el mercado? ¿Qué indicador sería el primordial, para comenzar a medir efectivamente su impacto en el Producto Bruto Interno de nuestros países? Gracias por la pregunta. Bueno, definitivamente al definir una agenda de innovación, esta agenda de innovación viene con indicadores, ¿no? Con indicadores muy claros, en donde si nosotros decimos, ok, el Consejo Nacional de Danza Perú va a ser un centro de liderazgo y de formación, ¿no? Para públicos, para artistas, para educadores de la danza, pues entonces tiene los indicadores que nos van a ayudar a medir, pero también vamos a buscar indicadores de impacto social, ¿no? Y de responsabilidad social, y muchos indicadores. Pero yo creo que estamos en una etapa en la que estamos construyendo a veces indicadores de proceso más que indicadores de resultado, porque también hay que considerar que en todo este camino hay indicadores de proceso que nos van a llevar a indicadores de resultado para aprender además a cuantificar los resultados, ¿no? Que es una práctica que no tenemos incorporada necesariamente, porque en este momento estamos cambiando, como decía María José, una serie de paradigmas, yo le agregaría de mentalidades, ¿no? Hay mentalidades en los actores de la danza que tienen que romperse, que salir de lo tradicional, no tenerle miedo al tema productivo, si es que se le toma como que el tema productivo es reconocer la propuesta de valor, ¿no? de las artes, reconocer la propuesta de valor de las artes, el impacto que las artes tienen, por ejemplo, en el conocimiento, como nos decía María José hace un momento. Por eso es que nosotros, por ejemplo, uno de nuestros indicadores es nuestro observatorio de la danza, y en qué medida hay afluencia y hay necesidad de las personas para entrar en estos observatorios, para poder gestionar el conocimiento, gestionar la información. Nosotros en este momento estamos compartiendo, por ejemplo, una nueva fuente de conocimientos, que es donde hemos sistematizado, ¿no? Toda esta información y esta documentación y este conocimiento generado por diferentes países en un espacio en internet, en un software que se llama Padlet. Y esto va a tener indicadores en la medida en que las personas lo necesiten, porque encuentren en un solo lugar todo aquello que a veces lo tenemos disperso, ¿no? Entonces yo creo que
que ese, por ejemplo, es un indicador de proceso. No es un indicador que va a cambiar la economía, ¿no? Pero sí es importante para poder ir cambiando y tener un impacto en el mercado mayor cuando estemos todos con ese conocimiento, con otros beneficios incorporados en la sociedad, ¿no? Yo creo que nada, por ahí va más o menos el bosquejo de esta respuesta. Bien, muchas gracias. Fernando, te voy a invitar con una pregunta que viene de Uruguay. Dijo que los uruguayos son complicados para preguntar, pero vamos a ver cómo preguntamos. Hola a todos, me gustaría desarrollar un poco más qué llamamos por economía creativa en relación al Producto Bruto Interno y cómo se mide en Costa Rica ese indicador. Ya que pensando en fluxonomía, que hablábamos ayer, generalmente pensamos en danza como bailarines, directores y espectáculos. Pero ¿qué pasa con las fiestas nocturnas o los sitios bailables, por ejemplo? ¿Cómo se mediría? Sí, antes ya dijiste que era complicada la pregunta. ¿Viste? Antes, sí, lo anticipaste. Antes de entrar específicamente con el tema, sí es importante destacar algo que se viene diciendo y que no quiero que quede en el aire. Yo creo que hay que remarcarlo mucho. Y es que, a ver, la economía creativa no es un fin en sí mismo, ¿verdad? Yo creo que aquí coincidimos todos, es un medio. Y que no se entienda cuando se hacen estas mediciones relacionadas con el Producto Interno Bruto que es hacia ahí o hacia donde tenemos que dirigir todo nuestro foco. Esa es una forma de medir, es cómo se miden los aportes económicos en un país o el sector productivo de un país, y es el reconocimiento de que en las artes tenemos también una posibilidad productiva, pero no es la única ni es la única salida. Y eso ahí es donde hablaba de lo peligroso que puede ser el discurso de economía creativa si solo nos centramos en eso. Ahora, sí puede funcionar como una forma de cortar la informalidad, de generar una condición social al artista, etcétera, y es una herramienta viable para poder lograr o alcanzar esos fines. Y antes, insisto, de llegarle a qué se mide y cómo se mide, no tenemos que dejar de pensar, por ejemplo, que se ha dicho acá, y lo dijo Liliana, lo dijo María José, que es el tema de la revolución 4.0, de los empleos de la cuarta revolución industrial, y que suponemos o se supone desde el punto de vista también económico y de trabajo, que la mano de obra va a ser superada por la máquina, porque tampoco es tan así, sino que la automatización de los procesos requieren de que innovemos de manera tal de que podamos insertarnos luego a esa economía. Y ahí el arte es fundamental. Y se habla del STEAM, yo creo que muchos lo hemos escuchado, que es Science, Technology, Engineering, Arts y Math. Y ahí está el arte, ¿verdad? Entonces, en todas esas áreas duras del conocimiento, el arte está inserto. Y eso no debemos perderlo. María José puso un ejemplo clarísimo del tema, que lo están desarrollando muy bien. Y desde esa perspectiva, también los indicadores tienen que lograr, que en este momento no se logran, ya para empezar a contestar la pregunta, desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, eso no se está valorando. Esos indicadores no están. Los indicadores que tienen que ver con el beneficio social, con el beneficio de la condición social del artista o con los beneficios educativos de lo que se hace en el arte. Por ejemplo, nosotros en formación, dentro del Taller Nacional de Teatro, nosotros brindamos una beca gratuita para entender o para que los estudiantes que ingresan a nuestros talleres entiendan de formación y de promoción teatral, y pueden salir como actores, pero tienen que retribuir a la comunidad todo ese conocimiento, a su comunidad. Y eso no se mide en términos económicos, eso no se mide en términos de Producto Interno Bruto. Eso es un beneficio social que nosotros estamos devolviendo, o le pedimos a quien tuvo la beca que lo devuelva a su comunidad y que desarrolle su conocimiento en la comunidad. Igual o algo similar queremos que suceda con la danza en una reforma que estamos tratando de hacer ahora con los planteamientos integrados de formación.
Pero bueno, volviendo entonces a la pregunta, ¿qué hace finalmente las mediciones del Producto Interno Bruto? Pues una retribución básicamente económica. Y ahí es donde también es peligroso, porque cuando nosotros hablamos del 2.2, la gran mayoría de ese 2.2 está en publicidad y en audiovisuales, que tienen una lógica, en este caso, hablando de términos económicos, un modelo de negocio muy diferente al modelo de negocio de las artes escénicas. Y es donde hay que tener cuidado también, porque es absolutamente diferente. Las retribuciones tienen que ver, por ejemplo, en el caso de audiovisual, mucho en publicidad, y el mercado ahí, como ustedes pueden entender, es totalmente distinto. Es más fácil para una empresa, una gran empresa transnacional, contratar a una firma de audiovisual para que haga un comercial de 30 segundos o de un minuto, que contratar a una persona que tiene su academia de danza o que es intérprete en danza para que haga una actividad performática en la empresa. Entonces, el modelo de negocio es absolutamente distinto y no podemos competir en eso. Insisto, porque no quiero que se tome entonces a ver, mi primera intervención o las intervenciones que hemos hecho con la economía creativa y los números relacionados con el Producto Interno Bruto como la panacea o como la solución a todos los problemas. No es así. O sea, esa es una forma, eso es un medio, no es un fin, insisto. Y tenemos que seguir machacando en que la vinculación también, como se ha hablado, de la política pública tiene que ser articulada con otros sectores. Ahora mismo, el primer día de la semana, fui a revisar un proyecto que estamos desarrollando con el Ministerio de Salud a propósito del COVID. Y es por medio del arte y por medio de unas intervenciones artísticas performáticas, trabajar con la gente en las calles para que utilicen bien su mascarilla, para que guarden su distanciamiento social, y eso es el arte finalmente. Tener la capacidad de insertarse en cualquier área social, salud, educación y desarrollar. Y hacia ahí es donde tenemos que ir. Eso, contestando finalmente la pregunta, no se mide en términos de Producto Interno Bruto. Y es ahí donde tenemos que seguir trabajando, pero sí genera retribuciones y sí genera interacciones económicas y sociales. Muy bien, gracias Fernando. Me avisan desde Control, no tengo cucaracha, pero algo parecido, que estamos como ahí, cerca del tiempo. A mí me gustaría dejar algunas cuestiones que han ido surgiendo en términos de preguntas que resulta interesante dejar planteadas. Creo que todos tenemos claro, y si no tenemos claro, bueno, estas mesas de diálogos también tienen, además de esta interesante instancia para preguntar, problematizarnos, discutir cuestiones, ver visiones, bueno, la idea es que generen insumos concretos, que creo que se han venido generando, también uno cuando ve las preguntas va viendo todo lo que despertó, y eso es importante, que van a servir en lo que hace ahora el 13 y el 14, que están las instancias de prototipado de los preproyectos en mesas de trabajo. Específicamente hay 2 proyectos, 5 y 6 creo que son, y bueno, son 2 proyectos específicos que tienen que ver con estas temáticas, más allá de que podemos discutir en otra mesa de otro rato largo, si no todos tienen que ver o no con estas temáticas, pero específicamente, bueno, la idea era que generaban algunos insumos. Quedaron preguntas planteadas bien profundas y que son como para seguir trabajando, porque bueno, el tener un espacio de conexiones donde esté toda la gente más o menos directamente relacionada a la danza implica que se construyen redes para seguir trabajando para adelante varias de estas cuestiones que no se resuelven en una charla de 1 hora y pico, sino que van más allá. Pero bueno, hay una cuestión y hay varias preguntas relacionadas a los modelos e indicadores que debería tener una red o una plataforma internacional de políticas públicas de la danza, que tiene que ver con esto de la asociatividad, pero también tiene que ver con esto de el acordar indicadores que nos permitan a la interna de cada país, pero también a la interna de lo global. O sea, ya estamos en una cuestión global y es muy interesante. A mí me ha tocado mucho trabajar en relaciones internacionales y en mercado, y a veces medimos tan distinto que no tenemos punto de interacción en algunas de las cuestiones, y a veces la replicabilidad de la política o de las buenas acciones queda nula porque no tenemos líneas de base, indicadores y cuestiones, dicho desde un país que tiene una falencia grande en información y que es recortada y que a veces no se mide con ciertos acuerdos. También hay preguntas relacionadas a el carácter endogámico de la cadena de valor de la danza. Suena como chistoso, pero de varios países surgió, entonces hay algo que pensarlo, y el reflejo endogámico de los sectores, de cualquier sector
sector productivo, no solo de los sectores creativos y culturales, es hasta una cuestión de autodefensa o hasta una cuestión de trabajo. Bueno, pero eso tiene ciclos y hay que empezar a pensar de cómo podemos hacer para, y acá lo ponen buenísimo, porque ponen enmendar los vacíos que presenta hoy en día en algunos roles claves, ¿no? Y ahí a mí la cabeza se me va a las brechas de mercado, hacia determinados huecos que quedan vacíos, y que bueno, ¿quién es? ¿El Estado? ¿El sector privado? ¿De qué manera? Eso solo no se soluciona, eso solo no se trabaja. Y lo otro, que creo que a todos nos tendría que ocupar siempre un ratito de la cabeza y del pensamiento y del trabajo, porque va a ser una realidad que va a continuar, es bueno, las políticas públicas en época de pandemia. Y hay una cuestión que tiene que ver con la época de pandemia, las políticas públicas, la viabilidad, la sostenibilidad, en esta época, y después va a haber un después, ¿no? Porque hoy que estamos en época de vacunas y ¿verdad? Bueno, suponemos que va a haber un después, lo que hablábamos de volver o no a la realidad anterior, de volver o no a lo que se daba y a lo que no se da. Me quedo mucho pensando particularmente en todas estas cuestiones de las vinculaciones. Creo que arrancamos al principio diciendo, bueno, determinadas áreas del conocimiento vinculándose con la danza desde un lugar determinado, no exógeno ni de análisis, sino, bueno, metiéndose, comprendiendo y acercando discursos y mediando determinados espacios. Y me quedo un poco con eso de pensar qué modelos, qué submodelos, qué estrategias, qué incentivos, qué rol tiene el Estado de la política pública y la no política pública. A mí a veces, y creo que capaz que a todos nos pasa, que trabajamos en estos temas y vinculados a las industrias creativas y culturales, a mí me inunda a veces esa ansiedad o esa cuestión de no invadir desde una perspectiva la otra perspectiva, y desde poder tomar desde esa, y poder aprender y complementar mi área de conocimiento específica, pero que es complementaria o podría ser complementaria al espacio de trabajo que se ha desarrollado desde la danza. O sea, tener un espacio como Conexiones, tener un espacio como el propio evento del GEFACT y algunos mercados, no son cosas caprichosas, o son cosas que han surgido, mejores o peores, han surgido iniciativas privadas, iniciativas públicas, políticas, cuestiones de asociatividad. Ahora mismo, además del montón de saludos que les mando, que están ahí en las preguntas, hay me echados algunos saludos y algunos halagos a qué bueno esto, qué bueno aquello. María José, tenés muchos halagos a Argentina, no sé, ahí si conocés mucha gente, o que eso es interesante de ver. Pero también vemos que los países repiten preocupaciones en algunos casos, y también repiten o tienen algunas cosas que son hasta contrapuestas, y bueno, ahí hay una riqueza de poder trabajar. Pero también a mí me llama la atención, lo hablaba hoy mientras preparábamos las preguntas con Natacha, decía, bueno, empezó el evento y me empiezan a saludar colegas de distintas partes del mundo, ¿no? De Chile, de Colombia, de Ecuador, de Costa Rica, de allá, colegas que nos hemos encontrado, y colegas que tienen otras experticias que no eran las asociadas, ¿no? Son como uno que ha llegado a la cultura y creatividad. Y eso genera un ecosistema mayor, y genera también un entramado diverso y distinto que nos permite pensar la cantidad de temas que pudimos colocar hoy sobre la mesa, desde la formación de público hasta la propia cuestión y pensar la economía creativa, las industrias creativas, las industrias culturales, la economía de la cultura, bueno, todos esos términos que a fin de cuentas, creo que lo decía Ernesto, se tienen que reducir en una lógica de acción, se tienen que reducir en una o varias perspectivas que nos permitan abordar los sectores productivos. La danza está en este impulso, me parece que es muy bueno y que es muy interesante. Voy a ver qué cantidad de tiempo tenemos para terminar, pero no me quiero extender yo, pero por un lado, agradecerles a todos, porque vamos a terminar en breve. Por otro lado, nos quedan planteados los aportes para estas mesas que van a seguir trabajando, y los preproyectos, y por otro lado, invitarlos a ustedes y a las personas que nos ven a seguir el camino, porque en realidad estas discusiones no se agotan en sí mismas, sino que tienen que tender a generar redes de intercambio, problematización y trabajo. Entonces, les agradecemos mucho a todos nuestros ponentes dialogantes del día de hoy, de varios países, incluso Ernesto, que se tuvo que ir un poquito antes, y a todas las personas de un montón de países que estaban ahí. Después les pasamos los saludos a ustedes. Muchas gracias por la disposición, y bueno, esto es un hasta luego, seguiremos trabajando en estos temas en breve. Muchas gracias.